Hola, hola, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra conferencia más de este curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, día sábado, pues vamos a continuar con nuestro ciclo de la fase A y pues vamos a estar estudiando la conferencia número 14 titulada Drogas y Alcoholismo. Como siempre, vamos a estar compartiendo en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp para que más compañeros se puedan unir a esta transmisión del día de hoy. Mientras tanto, pues les dejamos la invitación a todos ustedes a que nos acompañen todos los jueves y sábados a las 7 de la noche, hora República Dominicana, a las conferencias de la fase A de este curso, Conocimiento de sí mismo, que tiene por objetivo entregarnos pues el conocimiento, valga la redundancia, las técnicas, las prácticas para que nosotros verdaderamente podamos despertar nuestra conciencia y cumplir con ese objetivo trascendental de la autorrealización íntima de nuestro ser. Es un curso totalmente gratuito y de libre acceso. Si gustan, también pueden hacer parte de nuestro grupo de WhatsApp, cuyo enlace lo van a encontrar pues en un comentario fijado debajo en esta transmisión. También los invitamos a las conferencias de la fase B, que las damos los martes a las 7 de la noche, hora República Dominicana. Allí pues nosotros profundizamos, detallamos varios temas que ya pues hemos visto en la fase A, por lo que es muy apropiado que primero veamos las conferencias de la fase A. También pues les dejamos la invitación todos los lunes a nuestro horario de prácticas guiadas. Allí nosotros aplicamos aquello que vamos aprendiendo en el transcurso de las conferencias. Asimismo, también les dejamos la invitación a que nos acompañen todos los domingos donde damos o presentamos reflexiones o estudios con respecto a diversos yoes o defectos psicológicos que pues estos estudios nos ayudan a ampliar nuestra visión con respecto a esos defectos y bueno, pues allí se genera una motivación, eh, ampliamos nuestro punto de vista con respecto a esos defectos psicológicos y eh, bueno, nos animamos, nos motivamos a trabajarlos en nuestra propia psicología, a eliminarlos y a obtener, a sacar la comprensión de esos defectos. También no se puede quedar la invitación al horario de fogueos que hacemos todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora República Dominicana. Siempre pues estamos enviando los enlaces a la reunión del Google Meet para que las personas se unan, ya sea como pues compañeros que se van a foguear o como pues oyentes, ¿sí? Y bueno, también tenemos el horario de donde damos las conferencias a través del Google Meet. Eso se hace los lunes y los viernes a las 4 de la tarde, hora República Dominicana. Y pues igual también enviamos los enlaces para que todos ustedes puedan unirse a esas conferencias que damos pues a través del Google Meet. Con respecto a este tema que vamos a estar viendo el día de hoy, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, no duden, perdón, en dejarla en los comentarios y al finalizar nos vamos a estar tomando un tiempecito para estar contestando sus preguntas, para aclarar sus dudas, también si tienen alguna comprensión pues la compartimos acá y de esa manera pues podemos profundizar con respecto a este interesante e importante tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Por aquí ya comienzan a unirse los compañeros. Nos saluda Pedro Arnulfo desde Colombia. Bianni Bello también nos deja sus saludos. Un saludito para Néstor Segovia desde Paraguay. Y también nos saluda por acá Osiris Lunar Maya. Bueno, bienvenidos compañeros. A los que nos externan, nos escriben sus saluditos por acá. También a los que pues no aparecen acá, que están ahí detrás de sus pantallas y a esos compañeros que pues vayan a ver esta conferencia por diferido. Bien, vamos a dar entonces un minutito más antes de iniciar.
para dar tiempo a que más compañeros puedan conectarse. Bueno, por aquí nos saluda la compañera Margarita Leal desde Chile. Bienvenida, Margarita. Por aquí también nos saluda Marlon Perayón. Un saludito para él, bienvenido. Por aquí también nos deja sus saludos Marcelo, un saludito para él. Y bueno, compañeros, entonces vamos a iniciar con este importantísimo tema del día de hoy. Los objetivos de pues esta conferencia son varios, como podemos ver acá. Vamos a descubrir en primer lugar la importancia que tiene la eliminación de estos dos defectos. ¿Por qué? Porque imposibilitan cualquier avance en nuestro trabajo interior, ¿sí? Específicamente, pues hoy en día, incluso en ese aspecto, en ese ámbito de la espiritualidad, donde hoy en día se proponen pues tantas drogas místicas, ¿sí? Como que pues si esas drogas nos van a llevar a despertar nuestra conciencia y nos van a llevar a avanzar en nuestro trabajo interior. Entonces, esa tergiversación, esa falsedad, pues tenemos que desmontarla y bueno, por eso pues esta conferencia, ¿sí? Y también pues vamos nosotros a aprender cómo nosotros podemos ayudar a las personas que están afectadas por estos dos yoes o por estos dos vicios para que se regeneren a sí mismas, ¿sí? Y lo primero pues es o será que nosotros trabajemos estos defectos en nosotros mismos. Entonces ya cuando uno trabaja un defecto, que uno saca la sabiduría, que uno elimina el defecto psicológico, pues entonces tiene esa sabiduría para ayudar mejor a otra persona que esté atrapada por estos terribles vicios. Vamos a comenzar hablando entonces por el alcoholismo, ¿sí? Y para ello pues tenemos que conocer al demonio alcohol. Quizás pues ustedes no lo sabían, pero sí hay entidades que se encargan de los procesos de degeneración en este planeta. Por ejemplo, hoy la entidad a la cual nos estamos refiriendo es Algol, que es la que tiene que ver con todos los procesos de drogadicción y de alcoholismo en este planeta. Pero hay otras entidades, ¿sí? Por ejemplo, está una entidad o una inteligencia que maneja las cuestiones que tienen que ver eh, con la pornografía o que tienen que ver, bueno, con los procesos de la tecnología, ¿no? Ustedes ven cómo todos nosotros estamos idiotizados, embelesados allí en nuestros teléfonos cada día más dormidos. Y todo eso, pues, es manejado por inteligencias bastante perversas, ¿no? Que ese es el objetivo, mantenernos ahí esclavizados. Entonces, Algol, pues, es una de esas entidades, es una de las más perversas, es una de las que más daño genera a lo que viene siendo pues la humanidad, ¿sí? Incluso, pues el maestro nos decía que se encuentra dentro de las 10 entidades o los 10 demonios que pues que manejan pues esos procesos y que más daño le hace a lo que viene siendo la humanidad, que más degenera, ¿sí? Lo que viene siendo pues la humanidad. Algol está representado por la cabeza de Medusa cortada por Perseo. Incluso si ustedes buscan Algol, se van a dar cuenta que tiene en el cielo, en el firmamento, pues representa una estrella, ¿no? Y ahí está pues esa constelación de Perseo, cortando pues esa cabeza, ¿sí? Y esto también, la historia de Perseo, con respecto pues a Medusa, nos deja una enseñanza con respecto a este demonio Algol. ¿Sí? Ustedes ven cómo Perseo para eliminar a Medusa, pues él no va de frente hacia ella, ¿no? Sino que utiliza en su escudo, pues él tiene un espejo y a través del espejo él se acerca a ella viéndola por ese espejo hasta que logra alcanzarla y allí le corta pues la cabeza, ¿sí?
Eso simboliza o eso significa que nosotros tenemos que trabajar a estos defectos a través de lo que es la reflexión, que es lo que viene simbolizando el espejo, que no debemos nosotros pues irle así como de frente, con el pecho abierto a este defecto psicológico, porque es un defecto bastante pues traicionero que nos puede hacer caer en cualquier momento, sino más bien que tenemos que trabajarlo a través de la reflexión, ¿sí? Entonces es ahí donde uno, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, uno tiene que evitar ir a los sitios donde uno anteriormente iba, donde se consumían drogas y alcohol, incluso pues alejarse de esos amigos que consumen drogas y alcohol, esos bares y esas discotecas, porque entonces no vamos a poder vencer a este demonio, ¿sí? Bien, este demonio pues tiene algunos lemas, como podemos ver acá. Este demonio se cataloga como el dueño del planeta y realmente si nos ponemos a observar pues nos vamos a dar cuenta que sí, nos vamos a dar cuenta cómo el alcohol nosotros lo encontramos por todos los lados, cómo el alcohol pasó de ser algo que incluso pues era prohibido, algo que era legalmente penalizado, que era perseguido, a convertirse en algo aceptable, luego a convertirse en algo normal, hasta el punto que estamos hoy en día, donde una persona que no toma alcohol, pues es una persona extraña, es una persona rara, es una persona que pues no va de acorde a lo que se exige en la sociedad actualmente. Entonces sí, pues es el dueño del planeta. También se cataloga como el ladrón de átomos solares. ¿Y esto por qué? Porque pues contamina nuestra energía. Efectivamente se roba esas propiedades solares que hay en nuestra energía y ya luego pues la energía no nos sirve para que nosotros podamos hacer nuestras creaciones internas. También se cataloga como el padre de la corrupción y la desgracia y de hecho pues hay muchísimo que decir. ¿Cuántos accidentes no ocurren en el día a día porque pues una persona pasada de tragos va por la carretera, entonces ahí provoca un accidente, provoca una desgracia para su familia y también para la familia de las otras personas, ¿sí? En la corrupción vamos a ver cómo pues el alcohol y las drogas están tan relacionadas con lo que viene siendo pues la prostitución o con el hecho también de los delitos, como las personas para consumir drogas y alcohol entonces cometen delitos, roban, atracan, incluso pues llegan a asesinar y así por el estilo. Los contrabandos también pues entran dentro de ese proceso de corrupción. También pues lo podemos catalogar como el padre de la degeneración y el vicio. Sabemos que los vicios pues es una cuestión degenerativa. Uno comienza pues tomando un poquito, una copita de alcohol, ¿sí? O pues consumiendo la droga más sencilla que sea y ya luego pues en las próximas veces no vamos a recibir el mismo estímulo, ¿no? Entonces se necesita más, se va generando también lo que es la dependencia. Entonces cada vez uno va cayendo más bajo hasta que uno queda completamente convertido en un vicioso. También pues es el destructor de hogares. Podemos ver cómo una persona descuida totalmente a su familia, descuida sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque tiene un vicio de alcoholismo o de drogadicción. Un padre o una madre que tiene que proveer para su hogar, que tiene que cumplir con todas sus responsabilidades, pues se gana un dinerito y eso va y lo gasta en el vicio, ¿sí? Sin importar si su familia pues va a sufrir, si su familia va a pasar hambre. Podemos ver también cómo la mayoría de casos donde se da esa violencia intrafamiliar, pues también están ahí presentes estos vicios del alcohol y las drogas, ¿sí? Y pues otro de sus lemas es que pues es el causante de la miseria y la ruina. A ver, si hablamos de cuestiones económicas, cuántas fortunas, y lo podemos ver hoy en día en esas personas famosas que andan por ahí, no han sido destruidas a causa de estos vicios, ¿sí? Personas que tienen miles de millones de pesos, dólares, mejor dicho, y bueno, sus cuentas pues llegan a cero, terminan en la miseria, terminan por ahí vagabundeando en la calle. ¿Y esto por qué? Porque gastaron todo su dinero en este vicio, ¿no? Entonces lo que les queda pues es eso, la miseria, ¿sí? Dentro de las características
de alcohol, pues vamos a ver que lubrica la rueda del samsara. Veíamos que es el padre, por ejemplo, de la desgracia, ¿sí? Entonces, pues una persona que consume drogas y alcohol, pues está más propenso a tener un accidente, está más propenso a desgastar, a acabar con su vida, ¿sí? A que se dé pues ese proceso de muerte y de retorno más rápido. Entonces, esa rueda del samsara que es la que maneja nuestros retornos, pues entonces va a pasar más rápido, agota más rápido esas 108 existencias que le tocan en esa vuelta con cuerpo físico humano, ¿sí? Eh, este demonio pues se insinúa por doquier, eh, como les decía ahorita, lo vamos a encontrar absolutamente en todos lados, lo vamos a encontrar en todas las formas, en todas las presentaciones posibles, desde las más sutiles hasta las que son pues ya como más pesadas, ¿no? Desde las más suaves, que una sidrita, que una champañita por aquí. Incluso vamos a ver cómo este se puede disfrazar de algo muy fino y muy diplomático, ¿sí? Entonces nunca falta en aquellas reuniones, incluso de negocios. Entonces vamos a cerrar un trato y ahí pues tiene que estar el brindis o la copita con el alcohol, ¿no? Vamos a hacer una boda y bueno, allí tiene que estar el alcohol. Vamos a hacer un bautizo y bueno, allí está presente el alcohol, aunque pues no se lo den entre comillas a los niños, sí, pero vemos a los adultos ahí brindando. Aunque pues en este tiempo, y me ha tocado verlo, eso ha cambiado. Pues yo he visto padres que incluso le dan a sus hijos así como que una tapita o un poquitico de alcohol, perdón, como para que el niño entonces se vaya como que amañando o porque ya llegaron las fiestas, ¿no? Entonces se le es pues permitido. Entonces ahí vemos que alcohol tiene pues el don de la ubicuidad porque va a aparecer por todas partes, va a aparecer en todo tipo de presentaciones para todo el mundo, incluso para pues todas las edades, ¿sí? Bien, vamos ahora entonces a hablar con respecto a las consecuencias. En este caso vamos a estar hablando de las del alcohol, ¿sí? Que nos originan específicamente pues el alcohol, esas consecuencias psicológicas y espirituales, porque las consecuencias físicas para nadie es un secreto. Sí, eso ya pues está bien explayado, está bien explicado, incluso por ley vemos que cuando se da un anuncio correspondiente a una bebida alcohólica, la promoción de una bebida alcohólica, vemos que en letricas chiquitas y a veces hasta muy rápido, pues los anunciantes están obligados a poner que el consumo de alcohol genera graves daños y perjudica pues gravemente la salud, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo el alcohol físicamente daña nuestros órganos internos, nos puede generar incluso una cirrosis hepática, nos puede generar problemas del corazón, que si nos daña el hígado, bueno, eso está relacionado con la cirrosis hepática, que si nos daña los riñones y así sucesivamente. Entonces, de las consecuencias físicas, pues ya bastante se ha hablado, pero vamos a profundizar un poquito más en torno a las consecuencias psicológicas y espirituales, ¿sí? Como para que vayamos comprendiendo y pues ya tengamos los motivos, las razones para irnos de una en contra de pues estos defectos psicológicos, ¿sí? Bien, bien, dentro de esas consecuencias psicológicas y espirituales, tenemos que saber que pues el alcohol acaba con las ganas, con los anhelos y con las posibilidades de ser. Entonces ustedes ven una persona alcohólica. ¿Dónde termina una persona alcohólica? ¿Sí? Incluso uno que haya tenido un familiar alcohólico puede recordarlo antes de pues estar pasando por esos procesos. Como esa persona pues estaba llena de vitalidad, estaba llena de sueños, de esperanzas, incluso cosas que nada tienen que ver con la espiritualidad, ¿sí? Pero ya luego de que la persona se mete a consumir alcohol, drogas, pues ¿dónde termina?
¿dónde termina? Pues máximo la vemos por ahí tirada en la calle consumiendo todo el alcohol que se encuentra, esas botellitas que otras personas dejan por ahí. Entonces sí, acaba con esos anhelos y con esas posibilidades de nosotros ser en todos los sentidos. Hay que saber también que con cada gota de alcohol se va la energía o la riqueza del microcosmos. El microcosmos somos nosotros. Nosotros somos como pues un pequeño pues universo, ¿sí? Veíamos ahorita que Algol pues es un ladrón de átomos solares y allí en esos átomos solares que pues forman parte de nuestra energía es donde se encuentra nuestra mayor riqueza, ¿sí? También hay que saber que pues en el sexo se llegan a las peores bajezas. El consumo de alcohol nos lleva directamente a la fornicación y a la práctica de infrasexo, lo cual nos va a impedir a nosotros alcanzar esa castidad científica que se necesita para prender pues ese fuego sagrado, ¿no? Entonces elevar lo que es la kundalini e ir creando los cuerpos existenciales del ser. Hay que saber que el alcohol pues inhibe lo que es la personalidad, suprime lo que viene siendo ese sentido ético y ese sentido moral. Entonces nosotros cuando estamos bajo la influencia de alcohol somos más sugestionables para hacer ciertas cosas, ¿sí? Para llegar a ciertos niveles de degeneración que uno con su personalidad, aunque tenga los yoes, pues la personalidad impide que nosotros hagamos tales o cuales cosas, aunque sea por personalidad. Pero cuando la personalidad no está ahí, entonces ya uno es capaz de hacer cualquier tipo de cosas, ¿sí? Entonces ustedes se van a dar cuenta que uno sale de fiesta, se va de juerga, como dicen en algunos lugares, y cuando uno ya pues está borracho, entonces ahí pues comienzan a llegarle a uno pues ideas, ¿no? Comienzan a llegarle a uno deseos de hacer tales o cuales cosas, de proponer tales o cuales cosas perversas o infrasexuales a la pareja. Uno es más capaz de, por ejemplo, conocer una persona allí en la fiesta y terminar fornicando con esa persona, ¿sí? Porque está la inhibición de la personalidad. Y si una persona viene y nos sugiere algo, pues ya no nos parece tan malo como cuando uno está sobrio, incluso nos parece deseable, nos parece pues apetecible, ¿sí? Hay que saber también que pues el consumo de alcohol nos lleva a nosotros a revivir yoes muertos. Primero porque contamina nuestra energía se pone pesada, se pone en un estado involutivo y esa energía así pues no va a subir, sino más bien que va a bajar, ¿sí? Y nos va a jalar, va a hacer que se manifieste pues ese deseo de nosotros llegar a lo que es la fornicación. Entonces, esa energía sucia, contaminada, que no puede subir, que nosotros expulsamos a través de la fornicación, pues como la función de la energía es crear, esa energía en esas condiciones, pues nos va a llevar a crear y a revivir yoes que ya hemos trabajado. Entonces, ¿cómo avanzamos así en nuestro trabajo interior? Si uno, digámosle, que durante el día pues hace un esfuercito de ver dos o tres yoes, hace su meditación reflexiva y bueno, ya luego se deja uno llevar hasta por la presión de grupo y termina uno bebiéndose una copita, digámosle así, de vino, esa energía se contamina, incluso uno tratando de hacer una práctica de suprasexo, esa energía social no va a subir, imposible, entonces va a bajar, termina uno pues en fornicación, allí expulsando la energía, entonces revive uno esos yoes, esos defectos que uno había observado y que uno había eliminado durante el día, ¿no? Entonces no hay forma de que uno avance de esa manera. Si uno pues constantemente está reviviendo los defectos psicológicos que viene trabajando o que viene pues eliminando, ¿no? También pues alimenta en ese mismo tenor lo que viene siendo la debilidad. Ya vimos que no tan solo en lo físico, sino esa debilidad psicológica, esa debilidad espiritual, ¿sí? Vamos a ver cómo se nos hace más difícil a nosotros concentrarnos cuando estamos alcoholizados y también cuando se están viendo los efectos del alcohol en nuestro cuerpo, en nuestra psicología. Vemos también cómo el alcohol disminuye esos anhelos y esa voluntad para nosotros pues trabajar en nuestro interior, para nosotros practicar lo que son los tres factores para la revolución de la conciencia. Eh,
pues ya le decía que pues impide la concentración, origina la distracción, estimula la fantasía, que es un detalle pues de la locura, ¿no? Ustedes se ponen a reflexionar cuando estuvieron en ese estado de alcoholización en una ocasión y se dan cuenta cómo pues la mente se mete en esas fantasías, se empiezan a proyectar pues esas películas extraordinarias allí en nuestra mente y uno recibe pues muchísimo placer con eso, ¿no? También pues desarrolla lo que es la irresponsabilidad y el cumplimiento y eso está relacionado con lo que les decía pues anteriormente. Irresponsabilidad e incumplimiento en nuestro trabajo interior, en la práctica de los tres factores, pero también en general, ¿sí? Incluso pues en nuestra vida externa, que uno tiene que pagar el arriendo, que pagar la casa, que hay que pagar los biles y los servicios. Pero cuando nos llega ese dinerito y ese vicio comienza ahí a chuzarnos, entonces vamos y nos compramos la bebida o vamos y nos compramos pues la droga, ¿no? También, pues otra de las consecuencias es que acaba con los principios religiosos, con la familia y con la sociedad, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo con ese don de la ubicuidad podemos encontrar las drogas y el alcohol, pues en las religiones, ¿sí? Vemos que el alcohol pues hace parte de los rituales de muchas religiones. Vemos personas incluso que pues cuyas religiones le prohíben el consumo del alcohol, digámoslo así, se lo prohíben sin ninguna reflexión, sin ninguna comprensión o un proceso de eliminación, se lo prohíben. Y pues hay personas que buscan una justificación consciente para continuar alimentando pues ese vicio del alcohol. Por ejemplo, yo he escuchado personas decir que pues ellos consumen vino porque en las bodas de Canaán el maestro Jesús convirtió el agua en vino y consumía entonces pues vino, ¿no? Sin saber que ese vino del cual se habla pues está relacionado con esa embriaguez dionisíaca que vamos a hablar de ella pues en unos momentos y ese vino pues no es nada más y nada menos que la energía creadora sexual pues ya transmutada, que no estamos hablando de una bebida pues alcohólica, ¿no? Y así bueno se buscan muchas justificaciones, ¿sí? Bien, también pues otra de las consecuencias es que debilita el sentido ético, la capacidad de pensar independientemente y la libertad individual, acaba con la parte humana del individuo, o sea, lo animaliza. Ya ustedes ver a una persona que anda por allí tirada en los contenes, que es algo bastante involutivo, pues es una persona que pues ya está completamente animalizada, ¿sí? También veíamos que influye sobre el crimen, les mencionaba que prostituye las religiones, ese placer que uno experimenta cuando uno se embriaga luego se convierte en un dolor, ¿sí? Porque pues sí, hoy estamos muy gustosos bebiéndonos el alcohol, pero entonces al otro día nos viene pues el dolor de la resaca, ¿no? Y pues incluso se manifiesta la parte pasiva allí de ese defecto del alcohol, porque uno dice, ay, ya yo no voy a volver a beber más, no quiero saber más del alcohol, porque uno está en ese dolor y en esa resaca. Pero como no es algo que se trabaja, a lo cual se le saca la comprensión, que hay un proceso de muerte psicológica, pues ya luego a uno se le olvida eso y cuando viene la otra fiesta, viene la otra invitación, viene la otra ocasión especial o se da esa presión de grupo, entonces pues uno vuelve y termina pues haciendo lo mismo, ¿sí? Bien, hay algunas advertencias que nosotros tenemos que tomar en cuenta con respecto a este demonio alcohol y es que tenemos que ser radicales, ¿sí? Tenemos que ser radicales por todas las consecuencias y las repercusiones negativas que estuvimos hablando hace un momento, porque si nosotros seguimos consumiendo drogas o alcohol no vamos a avanzar nunca en nuestro trabajo interior, ¿sí? Si nosotros queremos avanzar en nuestro proceso de muerte, de nacimiento, incluso de sacrificio, pues no podemos seguir dándole largas a defectos psicológicos que pues desbaratan ese trabajo que nosotros vamos haciendo. Veíamos, por ejemplo, cómo el alcohol nos hace revivir yoes. Entonces, ¿de qué nos vale que nosotros estemos allí muriendo durante el día? Y que bueno, porque nos dejamos llevar
porque una copita de cerveza, una copita de vino, de tequila, lo que sea, pues entonces terminamos reviviendo yoes muertos. Entonces hay que ser radicales con este yo del alcohol, de la droga, como también pues con la fornicación, ¿sí? Con este demonio, pues no es posible que nosotros hagamos ninguna componenda, ningún arreglo, ningún trato de ninguna especie. Que eso de que no, entonces yo lo voy a ir dejando de a poquitos. Entonces, si me bebía 5 latas de cerveza, pues ya me voy a beber 4 y la próxima semana me voy a beber 3. O es que solo una tapita, una copita, o es que bueno, solo lo voy a hacer para pues ocasiones especiales y todas esas componendas o esas justificaciones o esas evasivas que uno quiera buscar para pues no enfrentarse directamente con este defecto, ¿sí? Para no dejar al fin y al cabo uno de tomar y de consumir. Eso nunca termina bien, nunca termina bien, ¿sí? Una persona que está pues trabajando con estos defectos y en algún momento se expone a ellos, pues entonces termina cayendo y es ahí donde uno se da cuenta que este demonio es bastante traicionero, como todos los vicios en general, ¿sí? Son bastante traicioneros, por tanto tenemos que ser nosotros bastante radicales. Y también pues está un tema y es el aspecto del ejemplo, pues una persona que, por ejemplo, se convierte en un instructor, ¿sí? Que tiene pues esa tarea, digámosle así, de entregar pues un conocimiento puro a las otras personas, pues también tiene que practicar con lo que viene siendo el ejemplo. Entonces, imagínense ustedes una persona que le está hablando acerca de los daños que genera el alcohol, que genera la droga, y de repente lo vemos por allí que está metido en una fiesta, en una juerga, que está bebiendo, que está consumiendo drogas, ¿sí? Pues es una persona que en pos precipita a esos estudiantes hacia lo que viene siendo pues el abismo, ¿no? Entonces hay que tener pues bastante cuidado con eso, ¿no? Y en forma general nosotros tenemos que ser el vivo ejemplo de aquellos que nosotros pues tanto predicamos a los demás, específicamente si sabemos que es algo pues tan dañino. Bien, vamos entonces a hablar con respecto a las drogas, porque pues las drogas tienen esas mismas consecuencias que el alcohol, pero más allá, ¿sí? Se le agregan pues otras consecuencias pues más terribles, ¿sí? Para hablar de las drogas, lo primero es que tenemos que conocer sobre el desdoblamiento psicológico. Este desdoblamiento psicológico pues nos permite a nosotros evidenciar ese crudo realismo de pues un nivel superior de conciencia en cada uno de nosotros. Este desdoblamiento psicológico pues nos permite a nosotros experimentar, corroborar, evidenciar que realmente pues existe ese hombre superior que viene siendo ese ser auténtico, ¿sí? Que vive incluso o que está regido por leyes diferentes a las cuales nosotros, este hombre exterior, pues está regido, ¿sí? Ese desdoblamiento psicológico es muy importante para nuestro trabajo interior porque permite que nosotros desarrollemos ese tesoro de la fe consciente. Está la fe ciega y la fe consciente. Esa fe ciega, pues es la fe propia del fanatismo, ¿sí? Una persona, incluso pues vamos a ver más adelante que el fanatismo pues es una enfermedad de la mente, ¿sí? Una persona que cree que, bueno, creyendo en algo, valga la redundancia, entonces va a ser salva. Es una persona que simplemente cree. Mientras que la fe consciente se logra a través de lo que es la experimentación directa de la verdad. La verdad es algo que solamente pues puede ser experimentado, ¿sí? Y para nosotros experimentar esa verdad, para nosotros experimentar incluso que pues existen esas dimensiones superiores, que no solamente existe esto que nosotros podemos ver y que nosotros podemos palpar, entonces allí es donde entra el desdoblamiento psicológico, ¿sí? ¿Qué pasa con las drogas y el desdoblamiento psicológico en este sentido? Que muchas personas pues andan buscando tener esas experiencias extrasensoriales, que andan buscando
pues aquello de lo que tanto se habla allá afuera en ese mundo pseudo espiritualista o pseudo esotérico, ¿sí? Entonces allí es donde entran las drogas como una solución para que nosotros corroboremos o para que nosotros experimentemos o tengamos esas experiencias extrasensoriales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros entramos en esos estados, pues realmente allí no se está dando una experiencia extrasensorial real, algo que provenga de la conciencia, sino más bien lo que nosotros estamos experimentando son meras alucinaciones, alucinaciones que se corresponden con esos yoes místicos que nosotros pues tenemos, pero nada que ver con la realidad, nada que ver con pues esa experimentación que nosotros tenemos que tener de la verdad y de esos mundos superiores o esas dimensiones superiores que realmente pues existen. Nosotros tenemos que saber y aprender a diferenciar, ¿sí? Cuando nosotros consumimos una droga, cualquier tipo de droga, pues nosotros se da pues ese estado de psicodelia. Psico, que significa alma, psiquis, que significa alma, y delia, que significa drogar. Entonces, una persona en un estado de psicodelia lo que tiene es su alma drogada. Y un alma drogada no es cierto que va a experimentar lo real, que va a experimentar pues algo superior, ¿sí? Puede tener alucinaciones que se correspondan o estén relacionadas con esos yoes místicos que nosotros tenemos. Una persona que, por ejemplo, pues esté muy fanatizada con una religión, con una creencia, porque tiene esos yoes ahí bien desarrollados, viene y se da pues una ayahuasca o un yaje y puede tener alucinaciones en ese sentido. Se le aparece Jesús, le dice tales o cuales cosas, ¿sí? Pero nada de eso tiene que ver con la realidad, ¿sí? Hay algo que se le conoce como el chamadhi, que es un estado de éxtasis superior, y este estado se logra a través de lo que es la meditación. Entonces, la psicodelia y la meditación son dos cosas totalmente contrarias, ¿sí? Y lo que nos permite a nosotros tener esa experimentación de lo real, pues va a ser la meditación. Nosotros, por ejemplo, pues cuando hablamos de las dimensiones, hablamos de diferentes técnicas para nosotros experimentar esas dimensiones que son estados de conciencia. Vemos que para nosotros, y son desdoblamientos, ¿sí? Vemos que para nosotros experimentar la quinta dimensión inferior tenemos el desdoblamiento astral. Para experimentar la quinta dimensión superior tenemos el desdoblamiento mental. Para experimentar la sexta, pues allí, y la séptima, entonces tenemos la meditación trascendental, que la vamos a estar enseñando más adelante, que es bastante sencillo, ¿sí? Como todas las cosas de la conciencia son bastante sencillas, no conllevan pues nada de complicación más que la que nuestros yoes le quieren poner, ¿sí? Incluso con la meditación trascendental experimentamos, como les decía, la sexta, la séptima, experimentamos aquello que se le conoce como el vacío iluminador, ese estado de Shamadhi, ese estado de unión con el todo, de unión pues con Dios y así por el estilo. Entonces cuando uno experimenta eso, ahí surge en nosotros ese anhelo, surge en nosotros esa fe consciente, surge en nosotros esa fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a querer vivir en ese estado. Uno se motiva a trabajar porque uno quiere vivir perpetuamente en ese estado de conciencia, en ese estado de libertad, en ese estado de amor, en ese estado de verdadera felicidad, que es perpetuo y es constante. Pero pues estos desdoblamientos, digámosle así, permiten, uno todavía pues no puede permanentemente estar, ¿no?, en esos estados. Para ello pues hay un largo tramo y hay un trabajo que hacer. Pero la práctica de la meditación, como de los otros desdoblamientos, nos permiten que nosotros le demos, por decirlo así, una probadita, ¿sí?, a aquello que se ha de experimentar. Entonces, pues eso nos motiva. Nosotros nos damos cuenta que realmente existe ese ser superior que está regido por menos leyes, la libertad que se tiene pues en ese estado, ¿no? Y eso le da a uno mucha motivación y mucha fuerza para nosotros entonces integrarnos, unirnos con ese ser
y vivir bajo pues esas mismas leyes y bajo esas mismas condiciones. Y eso pues es totalmente lo contrario a lo que se da cuando nosotros a través de las drogas pues queremos llegar a esos estados, ¿sí? Y pues aquí pues estamos hablando de drogas en general, incluyendo todas esas drogas pues místicas que andan por allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que si los hongos, todo tipo de barbitúricos, tenemos la ayahuasca, que eso es algo que hoy va viento en popa, entonces están esas fiestas, esas reuniones de ayahuasca, que cualquier persona que haya presenciado eso, se puede dar cuenta que eso no se trata de nada superior, ¿no? Ver el estado en el que entran esas personas y cómo caen en convulsiones y, bueno, tantas cosas terribles que pasan en esas reuniones, ¿sí? Está también el yagé, está también pues el tema de la marihuana, la cocaína, que si el LSD, ¿sí? Todas esas drogas, y esa es la importancia de esta conferencia, porque nosotros sabemos que el alcohol y las drogas pues nos hacen daño a nivel físico. Aquí estamos viendo más allá, a niveles psicológicos y espirituales, pero también pues estamos incluyendo y abriendo los ojos con respecto a esas drogas místicas, a esas drogas espirituales que nos prometen, que nos van a despertar la conciencia, que nos prometen que vamos a ver cosas que pues son superiores, que nos prometen que nos vamos a comunicar con nuestro real ser y así por el estilo, para que nosotros entonces abramos los ojos y sepamos que eso es parte de la falsedad de nuestro ego, que esas alucinaciones no son reales, que esas alucinaciones no son superiores y también que hay maneras de uno realmente pues experimentar, ¿sí? Aquello que sí es objetivo y que sí pues es real, ¿sí? Dentro de las consecuencias de las drogas, como les decía, pues están todas aquellas que nosotros hablábamos cuando veíamos el tema del alcoholismo y pues más otras más, ¿no? Vamos a ver que con respecto al cuerpo físico, pues se afecta lo que es el aparato sexual, vamos a ver cómo llega a la persona, pues, de forma prematura, la impotencia sexual, ¿sí? Vamos a ver cómo a nivel físico, pues una persona que está en las drogas, pues ya pasando un tiempito, se ve como un viejo totalmente decrépito. Ustedes, sin duda alguna, quizás han conocido una persona con estos problemas. Pueden ver incluso estas imágenes, son imágenes reales de personas antes de las drogas y después de las drogas, ¿sí? Eh, también pues podemos ver que con respecto a lo que es el cuerpo vital, este se va destiñendo y la persona termina viéndose, aparte como un viejo decrépito, también como un cadáver. ¿Sí? Vemos pues lo fea que se ve la persona, si uno incluso lo llegara a ver internamente, así un astral consciente, uno ve una persona que está normal y uno va a ver su cuerpo vital pues brillante, ¿no? Lleno de salud, digámosle así. Pero cuando uno ve el cuerpo vital de una persona que utiliza drogas, pues lo va a ver así todo desteñido, como muy cadavérico. En cuanto al cuerpo astral, pues este se puede ver allá en el mundo astral como un loco, andando de aquí para allá sin ningún tipo de conciencia, ¿no? Como una persona que tiene pues que tiene pues como problemas mentales, ¿sí? También pues en torno a lo que viene siendo el cuerpo mental, las drogas pudren la mente, ¿sí? Dañan lo que viene siendo los rayos alfa, que son aquellos que están relacionados con esa conexión que se da como que se da como pues entre la mente, ¿sí? Y pues el cerebro. La mente pues viene siendo como la forma de pensar y el cerebro pues ya viene siendo el órgano, ¿no? Y cuando esto se rompe, entonces allí se da pues esa locura, ¿sí? Y pues así, según también ese cuerpo causal, cada una de nuestras esencias pues sufre frente a este descontrol y toda esta destrucción que nosotros vivimos tanto de forma externa como de forma interna, cuando dejamos que se manifiesten o bueno, cuando caemos en ese vicio de las drogas, ¿sí? Bien,
Ahora nosotros pues vamos a estar estudiando cómo podemos eliminar estos defectos y también cómo nosotros podemos ayudar a otras personas que pues están en estos vicios, que están siendo dominadas o esclavizadas por estos defectos, ¿sí? Lo primero es pues ese deseo de trabajar, ¿sí? Ese deseo de salir de ese estado en el cual pues uno se encuentra, ¿no? Y reconocer también que uno tiene un problema, porque hay personas que pues obviamente no reconocen que pues están alcoholizados, que no reconocen que tienen un problema de alcohol o de drogas. Entonces ahí vienen las justificaciones, no, pero es que yo solamente consumo un poquito o no es que yo solamente lo hago de vez en cuando, ¿sí? Entonces esto nos sirve el reconocerlo tanto para personas que ya están muy sumidas en el vicio como para nosotros que ya sabemos tenemos que ser radicales con pues esos yoes. Porque ahí van a venir las justificaciones. No, pero es que yo lo consumo de vez en cuando. Es que una vez a la semana o una vez al mes, pues eso no hace nada. Es que yo solo lo hago en ocasiones especiales o cuando estoy reunido con la familia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo primero es aceptar que uno tiene el defecto y pues el deseo de eliminar esos defectos de nuestra psicología, ¿sí? Luego de eso, pues inicia el proceso de muerte que comienza con la autoobservación. Vamos nosotros a dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior para nosotros observar nuestros deseos, las emociones y las justificaciones que pues nosotros tenemos con respecto a estos defectos y también los actos de mala voluntad, ¿sí? Cada uno de los deseos y emociones que uno tiene en relación con el alcohol o la droga, ese deseo de beber, esa ansiedad que le surge a uno cuando uno se acuerda de pues la bebida alcohólica, de repente pues hace mucho calor, ¿no? Y ay, yo desearía pues estarme tomando una cervecita bien fría ahora. Todo eso pues lo vamos a estar observando. Esas emociones negativas que se dan tanto cuando nosotros no consumimos el alcohol, que entonces ahí viene el desagrado, ahí vienen las tensiones porque viene la presión del yo, ¿sí? Ahí vienen esas emociones propias de la abstinencia, esa incomodidad, como también esas emociones de agrado cuando nosotros pues complacemos al yo. Esa satisfacción que se siente cuando por fin pues yo tomo esa cerveza, la abro y me la tomo, ¿sí? Y también pues vamos a analizar las sensaciones, ese burbujeo, como dice pues un compañero, ¿no? Cuando pues ese alcohol toca nuestro paladar, también que nosotros sentimos pues en el cuerpo cuando llega ese momento. Todo eso lo vamos a observar. Vamos a observar cada una de las justificaciones intelectuales para beber o consumir droga. Entonces, las justificaciones son evasivas, evasivas que pues nos permiten darle ese permiso al yo para que siga actuando y para nosotros obviamente no trabajarlo. Entonces, justificaciones intelectuales, uno puede decir, no es que pues tomar no es malo, uno se puede beber una copita, no, es que los médicos incluso recomiendan que uno se beba una copita de vino. No, pero es que pues uno beberse una copa o un vaso, eso no le va a hacer daño al cuerpo, tampoco uno puede ser extremista, uno no puede ser pues fanático, es que una vez al año no pasa nada, es que como yo le voy a hacer el desaire al primo que llegó pues del extranjero y nos trajo este whiskycito para que uno pues lo deguste, como yo le voy a hacer pues ese desaire, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer el desaire a la familia? Porque es que todos están pues allí bebiendo, entonces yo que no lo haga pues voy a ser el único como que y capaz entonces les amargo la noche o le daño la fiesta. Es que yo no soy alcohólico porque yo no ando por ahí tirado en los contenes, en las aceras y así por el estilo, ¿no? Entonces todas esas justificaciones, todas esas evasivas, no es que yo voy a empezar el lunes, o no, es que, pues, ok, yo lo voy a dejar, pero lo voy a dejar poco a poco, o no, bueno, ahora simplemente pues voy a tomar bebidas que tengan un menor grado de alcohol. Todas esas justificaciones, todas
todas esas justificaciones, pues las vamos a observar, ¿sí? También los actos de mala voluntad para hacer lo que quiere el yo, que es ya cuando uno se pone a la acción para complacer el yo, ¿sí? Es como ya cuando uno se para en el bar y pues ahí compra su bebida o manda al sobrino a que le traiga la cerveza pues de la tiendita, ¿sí? Y así por el estilo. Ya es como la puesta pues en acción, cuando uno se para, va y toma la copa, echa el vinito y entonces se la toma. Todo eso nosotros tenemos que pues observarlo, ¿sí? Cada uno de esos aspectos que estuvimos viendo, pues obviamente nos lleva a descubrimientos. Ahí vamos a estar viendo los detallitos del yo. Entonces, cuando uno ve esos detallitos del yo, se da ese proceso de comprensión, ¿sí? De que es un detalle de un yo, de un defecto psicológico. Entonces, luego viene la petición a nuestra Madre Divina para que elimine ese detalle que nosotros acabamos de observar, de descubrir y de comprender, que es el detalle de un yo. Con la frase Madre Divina, elimíname este yo o este defecto. Recuerden que la Madre Divina pues es una parte de nuestra conciencia, es la parte que representa el amor, la fuerza del amor, y la función de la Madre pues es limpiarnos. Pero la Madre solo actúa si nosotros hemos observado el yo o el detalle y pues lo hemos comprendido, ¿sí? Entonces luego de observar y comprender, ahí entonces se hace la petición a la Madre y esta actúa eliminando el detalle o el defecto psicológico, ¿sí? Bien, otra recomendación es salir del círculo de amigos. Amigos, incluyendo allí también familiares, personas a las cuales uno quiere mucho, pero uno las quiere mucho porque está esa autosimpatía, porque está esa afinidad donde estamos compartiendo un vicio, ¿sí? Algo que nos gusta hacer pues en común, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, nosotros no podemos irle a estos defectos de frente. Entonces tenemos esos amigos que siempre nos invitan al bar, que siempre pues vienen a visitarnos y nos traen cervezas o que pues nos facilitan las drogas. Bueno, hay que realmente alejarse de pues esos amigos, ¿sí? Y pues también cuando uno está trabajando estos yoes, cuando uno va eliminando esos detalles, se va rompiendo la afinidad que uno tiene con esas personas y esas personas pues deciden alejarse de uno porque ya a uno les parece aburrido, le parece a ellos fanático, un fanático, les parece que ya pues uno no es divertido, ya uno no comparte pues ese vicio y terminan ellos mismos pues yéndose y alejándose de uno. Pero en un principio uno tiene esos yoes vivitos, ¿no? Entonces hay que hacer esfuerzos para pues uno no reunirse con esas personas que nos inducen al consumo, ¿sí? También hay unas prácticas que nos van a ayudar bastante, que pues es la práctica de los derviches y la sublimación. Estas prácticas las vamos a estar viendo más adelante. La de los derviches en la conferencia creo que 41 y la sublimación en la conferencia número 46, ¿sí? Por ejemplo, la práctica de los derviches nos ayuda a desintoxicar lo que viene siendo el hígado y la práctica de sublimación nos puede ayudar a regenerar ir regenerando algunos órganos hasta tanto esa persona pues obviamente pueda hacer la práctica de la transmutación sexual, que es la que realmente nos regenera completamente el cuerpo físico y también el cuerpo vital y nos lleva pues a crear los demás cuerpos, ¿sí? Es recomendable que nosotros salgamos de 4 a 6 de la mañana a un parque donde pues hay aire puro y hagamos la práctica de los derviches y también la sublimación. Para una persona que está muy metida en estos vicios, pues hay que pues ayudarlo llevándolo, ¿no? Porque pues no lo podría hacer, no lo podría hacer sola, ¿no? Entonces uno que quiere ayudar a esa persona, pues puede acompañarlo todos los días a que haga su práctica de los derviches, a que haga su práctica de sublimación. Ya cuando la persona esté mejor, incluso esa práctica de sublimación va a hacer que la persona regenere algunas neuronas, que se pierden muchas neuronas con este tema del alcohol y de las drogas. Y bueno, ya llega el momento en el cual la persona está apta para comenzar a hacer la práctica del suprasexo, ¿sí?
También otra cosa que se puede hacer y que se va a necesitar que se haga en algunos casos, casos que son ya como muy fuertes, es que se haga un negocio con la ley divina, ¿sí? Para que se encarcelen estos defectos. Esto es para personas que están bastante esclavizadas por esos defectos. Hay personas que pues consumen drogas y alcohol y se deciden a trabajar esos yoes y como no están tan sumergidos en esos vicios, pues lo logran, ¿no? Ahí van viendo los detalles, lo van dejando poco a poco, pero hay niveles. Hay personas que si la ley no los ayuda, pues entonces no lo van a lograr, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ley? Uno hace un negocio con la ley como estuvimos viendo en la conferencia pasada, donde uno propone que va a ser tal o cual sacrificio por la humanidad y la ley lo que hace es que nos saca esos defectos en nuestra columna vertebral y los envía a las infradimensiones del planeta Tierra, ¿sí? Entonces ahí ya el defecto no nos va a poner ese problema para nosotros avanzar en torno a su eliminación. Más bien, pues la ley sí nos va a ir soltando esos detallitos así de a poco, pero pues detalles que obviamente uno puede dominar, ¿no? Que uno puede trabajar. Y eso pues funciona, pues me ha tocado ver casos en los cuales de compañeros, familiares de compañeros que han estado pues bastante esclavizados por estos defectos, ¿sí? Ya bastante adictos a esas sustancias que desde que uno las consume la primera vez, pues ya queda ahí totalmente esclavizado, como el crack, por ejemplo. Y pues haciendo ese tipo de negocios, las personas pues han dado un cambio total y rotundo. Entonces han podido avanzar en su trabajo interior y en torno a la eliminación de esos yoes, ¿no? Bien, también pues tenemos que tomar en cuenta el tema del ocio. Cuando hablamos del ocio estamos hablando de la pereza. Y pues la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Allí se generan todos los vicios. Cuando tenemos ese tiempo libre, pues ese tiempo en el que no estamos haciendo nada, que estamos aburridos, entonces ahí viene la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si me bebo pues un traguito, si me voy al bar? O para eliminar este hastío, ¿qué tal si consumo tal o cual sustancia que fulanito me recomendó y así por el estilo? Entonces, esos momentos de ocio nosotros pues debemos de llenarlo con sacrificio por la humanidad, ¿sí? Pues esa es una actividad que no tiene ningún tipo de límite. Hay diferentes formas de hacer sacrificio. Ojalá todo el tiempo libre que nosotros tenemos se lo estemos dedicando al sacrificio por la humanidad. Recuerden que una persona que ayuda pues genera dharma y genera también méritos para ser ayudado y para avanzar en su trabajo interior, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, podemos emplear ese tiempo en pescar, entregar volantes, pegar afiches, dar introducciones a las personas, comenzar a foguearnos, por ejemplo. Bueno, cuestión de que el tiempo libre que nosotros tengamos lo empleemos en cosas que realmente nos van a ayudar a avanzar y a despertar nuestra conciencia, ¿sí? Porque allí en el ocio vamos a encontrar pues muchas cosas negativas para hacer que a nuestros defectos les gustan porque de allí se alimentan, ¿sí? También nosotros tenemos que emplear la reflexión. La reflexión nos permite a nosotros, la meditación reflexiva, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, ahorita en el simbolismo de Perseo que va con el escudo, el espejo y por allí pues ve a Medusa y de esa manera pues evita quedar convertido en piedra y puede decapitarla. Entonces, la reflexión nos permite a nosotros profundizar sobre los defectos psicológicos, profundizar para nosotros ver, por ejemplo, las estrategias que utiliza el yo, a dónde nos ha llevado, hasta dónde nos ha llevado el defecto psicológico, cuál es el daño que nos ha causado el defecto psicológico, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo le diga a ustedes todas estas consecuencias negativas que tiene ese defecto psicológico, que ustedes comiencen a reflexionar y comiencen a darse cuenta de todas las consecuencias negativas que a ustedes de forma particular le ha generado ese defecto psicológico, ¿sí? Porque allí es donde verdaderamente nosotros vamos a avanzar y vamos a rescatar la sabiduría
que el defecto pues tiene atrapado. Vamos a reflexionar también sobre los daños que se le ha generado a nuestro cuerpo físico en cada uno de sus aspectos, sobre el daño que nos ha generado a nivel en torno a las relaciones con los demás, a nivel, por ejemplo, externo de nuestro trabajo, que si la responsabilidad, que si con nuestra familia, hasta dónde nosotros nos hemos degenerado, ¿sí? Cuando consumimos alcohol, cuando consumimos drogas y así por el estilo, ¿sí? Entonces, todo eso pues es sabiduría que nosotros le vamos sacando a ese defecto psicológico, ¿sí? Eso nos ayuda pues a avanzar en torno a lo que es la comprensión, ver más detalles y por tanto pues uno avanza más rápido en torno a la eliminación de ese defecto psicológico. Bueno, con esto pues finalizamos con esta importante conferencia de el día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema. Antes de pasar, pues a ver si tienen alguna pregunta con respecto al tema, pues se me olvidaba, pues ahorita mencionar y no lo quiero dejar pasar, pues algo que se le conoce como la onda dionisíaca, ¿sí? Que es como una especie de vibración que se liberó, se generó para los años 60. Esa onda dionisíaca, ustedes saben que Dionisio pues es el dios del vino, ¿sí? Pero pues no estamos hablando del vino como bebida alcohólica, ¿no? Esas uvas fermentadas que pues, generan pues esa bebida alcohólica. Estamos hablando del vino que se relaciona con la transmutación sexual, que es algo que nos lleva a nosotros pues a ese éxtasis verdadero o a ese samadhi, ¿sí? Esa onda dionisíaca se dio para los años 60. Esa onda dionisíaca, pues obviamente lo que se proponía era como a generar ese anhelo o esa motivación a las personas a que transmutaran la libido o la energía creadora sexual, ¿sí? Para generar pues esos estados superiores de conciencia, para crear lo que son los cuerpos existenciales del ser y así por el estilo. Pero sucede que muchas personas, la gran mayoría realmente de la humanidad, no pudo polarizarse con la parte positiva de esta onda, sino más bien que se polarizaron con esa parte pues negativa, ¿sí? Entonces esto dio pues como resultado que se generara toda esa degeneración sexual. Ustedes ven, por ejemplo, esos movimientos hippies, ¿no? Que promovían todo tipo de degeneraciones, que si homosexualismo, que si lesbianismo, que si el amor libre, que si las orgías y todo tipo de infrasexualismo, ¿sí? Todos esos placeres, llamémosle así, pues demoníacos, que se adquirían a través de drogas, alcohol, de esa música psicodélica de la nueva era y así por el estilo, ¿no? Entonces estaba el polo positivo, eh, el cual pues llevaba a las personas a ese deleite sexual, a esa transmutación voluntaria de la energía sexual, a despertar su conciencia, a desarrollar pues ese conocimiento objetivo, a desarrollar esa intuición, ¿sí? Incluso a deleitarse, por ejemplo, con esa música trascendental de los grandes maestros y así por el estilo. Y entonces, pues, el polo negativo. Lamentablemente, si ustedes ven esa era, que pues todos nosotros conocemos esa figura de los hippies, pues se dan cuenta que realmente la mayoría de las personas se polarizaron con esa parte pues totalmente negativa, ¿sí? Ahorita les decía que es muy diferente, es totalmente contrario lo que es la embriaguez con alcohol a lo que es la embriaguez dionisíaca. Perdón, esa embriaguez con alcohol, hablando de drogas y alcohol, pues es algo totalmente demoníaco. Ya hemos visto pues las consecuencias totalmente negativas. Y esa embriaguez dionisíaca pues es la que está relacionada con el verdadero éxtasis o el samadhi, ¿sí? Que se consiguen o al cual nosotros podemos llegar a través de lo que es la meditación trascendental o esos estados superiores que se alcanzan cuando se hace una verdadera práctica de sexo superior. Bien, entonces ahora sí vamos nosotros a responder algunas preguntas con respecto a este tema que ustedes puedan tener.
Por aquí Nina Isora nos saluda desde Venezuela. Marce nos dice, yo perdí amigos, me dejaron de ver por no tomar yo alcohol. Pues sí, eso pasa, ¿sí? Pasa por el hecho de que se va rompiendo esa afinidad que uno va teniendo con esas personas. Imagínense ustedes, uno se reúne con amigos o con compañeros para irse a tomar a un bar, ¿no? Para irse de fiesta. Entonces ya cuando uno está trabajando esos yoes, eh, que uno pues ya no asiste, que uno pues lo invitan y uno no va, pues obviamente esos amigos comienzan a alejarse de uno, ¿no? También se puede dar el tema de que quieran pues ejercer cierta presión social, ¿no? Quieran hacer sentir a uno culpable, lo cataloguen a uno como pues un fanático religioso y así por el estilo, ¿no? Se hagan los ofendidos, los enojados, vengan pues las críticas, ¿sí? Y todo eso como presión de grupo para que uno pues vuelva a las mismas andadas, ¿no? Y es por eso que uno pues más que reprimir estos yoes del alcohol y de la droga, pues hay que hacerle un trabajo de muerte psicológica para que surja una verdadera comprensión, ¿no? Que pueda sobrepasar todo eso de la presión de grupo y demás. Por aquí Marce nos dice, en la actualidad el alcohol es la puerta vecina a la cocaína. Sí, o sea, incluso pues estamos hablando de una misma entidad que maneja todos esos procesos de alcoholismo y drogadicción, ¿sí? Cuando uno habla de que alcohol es el padre de la degeneración, es que, y del vicio, es que, miren, uno comienza, por ejemplo, tomándose una copita de alcohol, ¿no? Ya luego, pues uno, esa copita no le hace a uno nada, uno tiene que consumir más y comienza a probar diferentes tipos de alcohol, incluso pues uno llega a hacer lo que es la mezcla y de ahí obviamente pues el próximo paso es comenzar a probar pues cierto tipo de drogas que incluso son muy sutiles, ¿no? Aparte de que en esos sitios donde uno encuentre el alcohol pues también es muy fácil que uno pues encuentre la droga, ¿no? Entonces, sí, uno podrá decir que esa es otra de las justificaciones. No, pero es que es imposible que yo, pues con el poco alcohol que consumo, pues me vaya a hacer tanto daño y vaya a llegar a esos estados. Pero ahí está el mismo proceso de la degeneración. Uno en esta existencia, pues va de a poquitos, ¿no? Convirtiéndose en un vicioso. Quizá no se termine de manifestar en esta existencia, pero en una próxima, recuerden que ahí se mete la recurrencia y ya viene entonces ese vicio del alcohol en una octava superior, ¿sí? Entonces en la próxima sí, ya pues nos declaramos como unos viciosos y fue algo que empezó en una existencia pasada o en existencias pasadas. Talía Laureano nos saluda, Marce nos dice, todos los que pueden dejar la heroína se vuelven alcohólicos. Bueno, quizás pues estás hablando, me imagino que sí, en el sentido de una persona que la vaya pues a dejar sin este proceso de muerte psicológica que estamos hablando acá. Recuerden que pues la muerte psicológica nos genera a nosotros ese cambio totalmente pues radical, ¿sí? Entonces pues una persona que comienza a trabajar con los tres factores, emplea la muerte psicológica para eliminar estos yoes, tomando en cuenta los pasos que veíamos, incluso si está muy sumergido en el vicio, hacer negocios con la ley, pues obviamente no se va a volver un alcohólico, sino que va a trascender pues todo eso. Rafael nos dice, gracias, excelente programa, agradecido por tomarme en cuenta. Bueno, gracias a ti, Rafael, por estar acá. Maggie Aura nos dice una pregunta, ¿quién consume drogas no puede hacer viajes astrales? Bueno, mira, hay que ver como la etapa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hablábamos de también los desdoblamientos. Veíamos que hay personas que para experimentar esos desdoblamientos, tener esas experiencias extrasensoriales, pues consumen drogas, ¿sí? Entonces, una persona que, por ejemplo, consuma yagés o ayahuasca, esa persona sale, aunque no al astral, sino más bien que sale y se dirige a lo que es el limbo, que viene siendo pues una infradimensión, ¿sí? Entonces por eso hablábamos que pues lo que se experimenta en esos estados no tiene pues nada de superior, ¿no? Como cuando usted va y hace
su práctica del desdoblamiento astral y bueno, entonces, entonces ahí sí, ¿sí? Bien, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Marce nos dice, en la actualidad este vicio va en aumento aquí en Argentina. Las mujeres beben más que los hombres. Eh, Nando nos dice, buenas noches desde Tafi, Viejo, Tucumán, Argentina. Bueno, buenas noches para Nando, bienvenido. José nos dice, gracias a todos y en especial a las maestras con mucho gusto. Bueno, gracias a ti, José Bolívar, por estar acá. Y bueno, pues un pequeñito pues, recordatorio. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, aquí llamamos maestro pues a una persona que pues ya domina su naturaleza interior, ¿sí? Y pues es una persona que pues ha elegido lo que es el camino directo. Entonces nosotros aquí que compartimos este conocimiento con ustedes, pues somos instructores y compañeros también. Saúl nos dice, qué increíble cómo el alcohol se apodera de alguno de nosotros los hombres. Cuesta salir de ese pantano. Yo lucho cada instante con eso, hasta voluntariamente me pongo en tratamiento, porque si quiero porque sí quiero eliminar, perdón, ese mal hábito de mi vida. Bueno, Saúl, aquí entonces pues hemos dado los pasos, ¿sí? Para nosotros lograr la eliminación de ese defecto, ¿sí? Y pues esté muy pendiente cuando hablábamos del tema del negocio con la ley divina, porque sí es cierto que a veces uno pues ha eliminado defectos tanto en esta existencia como en existencias pasadas que pues obviamente son muy grandes, nos tienen muy esclavizados, nos tienen muy dominados y uno pues en ese estado, sí, que no tiene ningún tipo de fuerza de voluntad en contra de estos defectos, pues no podría avanzar, ¿sí? Recaería una y otra vez, como uno constantemente tiene el yo montado, pues se le hace difícil observar detalles del yo, entonces así como puede uno avanzar. Entonces ahí tiene uno que pues buscar ayuda de la ley divina para que, como decía ahorita, encarcelen ese defecto y pues ya se lo van soltando a uno como de a poquitos en la medida que uno los pueda trabajar, ¿sí? Y emplear la muerte psicológica. Hay que saber que para este defecto y para todos los defectos en general, la represión no sirve. Cuando uno comienza a reprimir un defecto, uno lo alimenta entonces en la polaridad pasiva, ¿sí? O uno comienza, como dicen aquí, a aguantarse, a acumular las ganas, ¿no? Entonces es como que estuviéramos poniendo ahí toda esa presión dentro de una olla que en cualquier momento explota y entonces ahí nos dedicamos a tomarnos todo el alcohol que por esa represión no nos tomamos, ¿sí? Entonces lo indicado es trabajarlo con la muerte psicológica, que es totalmente contrario a nosotros reprimir, ¿sí? Y ya pues que hablábamos de eso, también pues es bueno hablar de la parte pasiva de este defecto psicológico, porque pues está el yo abstemio, que es el yo que no bebe. Entonces las personas que son abstemias pueden decir, no, yo no tengo ese defecto, pueden decir, no, yo nunca en mi vida he bebido, ¿no? Y pues creen que tienen una virtud, creen que pues es algo bueno y no se dan cuenta que es la polaridad pasiva del defecto y que también nos lleva a alimentar el defecto igual. ¿Por qué? Porque pues esta persona que es abstemia ve a una persona tomando, ve a una persona en un estado de embriaguez y siente asco, siente repulsión, siente rechazo, allí se dan las críticas, allí se da la imaginación mecánica, todo ese desagrado y toda esa energía que uno está empleando en eso se va al defecto psicológico, que en un momento puede tener la fuerza tal para manifestarse entonces en su parte activa, ¿sí? Entonces recuerden, incluso lo veíamos en la conferencia cuando hablábamos acerca de cómo se fabrica alma y espíritu, que las virtudes salen de cuando uno elimina un defecto psicológico tanto en su parte activa como en su parte pasiva. Entonces este defecto, como todos, tiene dos polaridades. Tiene la polaridad activa, que es ese que consume alcohol, y tiene la polaridad pasiva, que viene siendo entonces el abstemio, ¿sí? Entonces hay que trabajar ambas polaridades para uno llegar pues a la conciencia, para uno llegar a lo que viene siendo pues el equilibrio. Saúl Cabello nos dice, gracias por compartir. Jocelyn nos dice,
Hay personas que usan drogas y van a la iglesia y también usan drogas y escuchan este conocimiento y ellos creen que engañan al pastor o a los instructores, no sabiendo que se engañan a ellos mismos. Bueno, pues exacto, se engañan a ellos mismos, ¿no? Y pues no es como que uno le deba pues explicaciones a un pastor o a un compañero, ¿no? Uno se la debe pues es a su propio ser. Y no hay manera en la cual uno puede engañar a su propio ser, porque el ser pues está aquí, dentro, allá dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, pues de nada vale que uno pues quiera aparentar, ¿no? Si más bien nos está haciendo un trabajo, nos está liberando conciencia, nos está avanzando, realmente pues es uno el que se está perjudicando. Pedro Arnulfo nos dice, muchas gracias, importante conferencia. Bueno, gracias a ti, Pedro, por estar acá con nosotros. Pedro Palencia nos dice, Jessy, muchas gracias por la enseñanza, muy buena la reflexión. Saludos desde Venezuela. Bueno, gracias a ti, Pedro, por estar acá. Nina Isora también nos da las gracias. Talía Laureano nos dice, muchas gracias, muy interesante la conferencia de hoy. Bueno, gracias a ti, Talía, por estar acá. Saúl nos dice, maestra, bueno, ahí vuelvo y corrijo, pues que no somos maestros acá y bueno, ya explicaba, yo sé que pues en muchos casos se nos dice maestra por el tema de que pues estamos entregando el conocimiento, ¿sí? Pero pues ya explicamos el aspecto en el cual nosotros aquí utilizamos la palabra de maestro o maestra, ¿sí? Nos dice, ¿cómo puedo yo eliminar ese vicio? Siento como si fuera una cadena y yo quiero romper eso porque no me deja avanzar en mi crecimiento. Mi abuelo era borracho, delante de papá castigaba a mi abuela y luego se casó con mamá y ya pasado el tiempo creció la familia y yo de los últimos ya veía como mi papá con tantos problemas creados por él mismo maltrataba a mi mamá, yo me enojaba mucho y pues al final caí también en el alcoholismo y en realidad yo quiero eliminar eso de mi vida. Gracias, saludos desde Honduras. Bueno, pues vamos a ver acá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estábamos viendo los pasos para nosotros pues trabajar pues en este vicio. Y bueno, gracias también por tu comentario porque allí se refleja parte de lo que estábamos viendo con respecto a las consecuencias de este defecto, ¿sí? De cómo nos lleva pues a maltratar a nuestra familia, a destruir pues nuestros hogares, cómo genera pues esa irresponsabilidad, cómo nos animaliza y así por el estilo. Hay que saber por ejemplo, que cuando uno de pequeño va creando la personalidad, uno viene pues con un diseño electropsíquico, ¿sí? Y de acuerdo a lo que uno ha hecho en existencias pasadas, pues entonces uno va a desarrollar tal o cual tipo de personalidad en base a ciertos yoes para que se cumpla en uno tal o cual destino, ¿sí? Y esa personalidad en pos es, pues en mayor medida se crea a través de lo que es la imitación. Entonces, supongamos que, y también pues ahí se maneja lo que es la recurrencia, ¿no? Digamos que en una existencia pasada, pues tú consumiste mucho alcohol, ¿sí? Bebiste tantas veces o tantas botellas de alcohol. En esta existencia, tú tienes ese defecto del alcohol que está esperando a entrar en juego en tu vida. Entonces allí viene la imitación. Tú ves a tu papá que pues es un alcohólico y entonces allí tu yo alcohólico comienza pues a tomar esa forma de ser y a tomar parte de tu personalidad, ¿sí? Y comienza pues a manifestarse. Quizá no desde niño, pero sí ya se forma la forma de ser del defecto y ya cuando grande entonces pues comienza a manifestarse. Eso es parte de ese proceso de creación de la personalidad que vamos a estar viendo en la conferencia número 15, que se titula Ego, Personalidad y esencia, ¿sí? Bien, pero bueno, tenemos el defecto. Vamos entonces a trabajarlo, vamos a eliminarlo, a romper esas cadenas. Lo primero es la autoobservación, porque uno no puede eliminar algo que uno no sabe que tiene y que uno no ha descubierto en uno. Entonces la autoobservación pues nos permite descubrir, arroja la realidad de nuestra psicología. Uno puede decir que uno no tiene un defecto, pero cuando uno se autoobserva, pues uno ve un detalle, uno comienza a ver detalles de ese defecto que uno quiere negar, que no tiene, ¿no? En pos por eso también pues es tan difícil para las personas hacer este trabajo interior, porque comienzan a descubrirse, a observarse, a darse cuenta de lo que realmente son, de lo que hay en su psicología. Entonces, lo primero es la autoobservación.
vamos a autoobservarnos, ojalá, y es lo correcto de instante en instante. Pero con respecto a este yo, del alcohol o las drogas, vamos a observar cada uno de los deseos y las emociones que uno tiene en relación con el alcohol y la droga, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer esto? Pues trae a colación. Esto se puede hacer y se debe hacer de instante en instante y también a través de meditación reflexiva. Es el mismo proceso. De instante en instante, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo voy pasando por un bar y allí entonces, pues yo sé que hay cervezas, ¿no? Y que hay alcohol, el alcohol que a mí me gusta. Entonces ahí comienzan a surgir deseos de yo dirigirme, por ejemplo, a ese bar, deseos de yo pedir pues una cerveza. Entonces ahí vienen, por ejemplo, esas emociones de desagrados si no lo puedo hacer, o esa emoción de agrado y de satisfacción, entonces si lo hago. Tengo que observar qué pasa cuando yo me estoy tomando pues la bebida alcohólica, ¿sí? En el instante, bueno, en el instante ojalá no, porque eso significa que ya caímos en la mala voluntad, pero por ejemplo a través de una meditación reflexiva, que yo siento cuando yo me bebo el alcohol, cómo yo siento esa satisfacción que lo que viene es a reforzar el defecto psicológico, a reforzar el deseo de pues, para luego, ¿no? Ya para luego el deseo va a venir más fuerte de que yo me tome esa cerveza. Entonces todo eso yo tengo que observarlo, los deseos y las emociones. Los voy observando, como voy descubriendo, comprendiendo que son defectos, Madre Divina, elimíname este yo. Este yo que desea comprar la cerveza, ese deseo, ese fuego de beberme esa cerveza, esas ganas, esa ansiedad que se me genera, ¿sí? Las justificaciones también las vamos a observar. Como les decía ahorita, no es que es solo una copita, es que es una cerveza, es que tiene bajo nivel de alcohol, es que porque estamos con la familia, es que porque es Navidad, es que cómo le voy a hacer un desaire pues a mi primo o a mi tío que vino del extranjero. También esos yoes impotentes, no, es que yo no puedo vencer a este defecto, es que siempre me termina ganando, es que entonces si no me lo tomo pues voy a sufrir y me voy a sentir mal, es que solamente así yo puedo sentirme mejor con respecto a tales o cuales frustraciones, ¿no? Lo coge uno hasta como de medicina, ¿sí? Incluso uno puede tener esa justificación de, es que yo lo hago porque es que mi papá lo hacía también. Entonces todo eso pues uno tiene que observarlo e igualmente pedirle muerte. Y los actos de mala voluntad, en una meditación reflexiva, pues vamos nosotros a ver pues cómo fuimos y caminamos hacia el bar y compramos la cerveza, cómo mandamos el sobrinito ahí a comprar pues la cerveza, cómo nos la ingeniamos para pues conseguir esa bebida pues alcohólica, ¿no? Cómo incluso pudimos llegar a robarle a nuestros padres, tomar ese dinero que no debimos de tomar para eso, para conseguir pues esa bebida alcohólica o esa droga. Y a todo eso pues le vamos a estar pidiendo muerte, ¿no? Y a todas las sensaciones también que se generan. Cuando uno siente un deseo por algo, en este caso drogas o alcohol, hay sensaciones desagradables que son propias como de esos periodos de abstinencia. Uno comienza a sentirse nervioso, uno comienza a sentirse ansioso, uno comienza a caminar de aquí para allá, a uno puede desarrollar incluso estos tics nerviosos, ¿no? Todo eso pues uno tiene que observarlo. También las sensaciones de satisfacción, porque qué placer se siente cuando uno por fin se toma esa cerveza. Todo eso que se mueve en el cuerpo, pues también tiene uno que pues eliminarlo, ¿no? Y pues veíamos el hecho de que también salir del círculo de amigos, hacer la práctica de los derviches y la sublimación, también el negocio, ¿sí? Para esas personas que están muy sumergidas es demasiado recomendable que hagan un negocio con la ley para que les amarre este defecto psicológico, ¿sí? También hablábamos de pues esos tiempos de ocio, que es donde a uno le sale esa creatividad diabólica, pues emplearlo en cosas que realmente nos beneficien para nuestro trabajo interior, como hacer sacrificio por la humanidad, ¿sí? Una persona que ayuda a través del sacrificio, pues también genera los méritos para que lo ayuden en estas situaciones, ¿sí? Y pues las reflexiones, ya pues eso es parte también del proceso de muerte, donde uno profundiza sobre el yo.
En esas reflexiones incluso tú te vas a ir a esos momentos en los cuales tu papá consumía. Y allí entonces tú vas a ver qué te generaba eso, tal vez te generaba miedo, tal vez te generaba rechazo, eso te generaba curiosidad y muchos detalles que van a surgir en esos momentos de reflexión, ¿sí? Bien, por aquí Danadier nos dice, buenas tardes para todos. Si bien sabemos el alcoholismo, el tabaquismo y demás drogas son muy invasivas en nuestros cuerpos, yo en mi caso en alguna ocasión conocí mi defecto y usé la estrategia de dejarlo de manera radical y siempre tenía recaídas constantes, pero usé la estrategia en dejarlo lentamente poco a poco y lo logré y me sentí muy bien. Lo logré y me di cuenta de que nuestra mente es poderosa, capaz de eliminar todos esos vicios. Bueno, de nadie, mira, pues lamento decirte que si no has empleado un proceso de muerte psicológica para eliminar ese defecto, pues no es que has eliminado el defecto, sino más bien que has pasado a la parte pasiva del defecto. Un defecto solamente puede ser eliminado a través de la muerte psicológica y cuando se trabajan las dos polaridades, ¿sí? Que es la polaridad activa, la polaridad pasiva, que en este caso sería el alcohólico, y en el de la pasiva sería el abstemio, ¿sí? Entonces, cuando uno hace eso, ese tipo de cosas, o puede que lo reprima. Hay personas, yo conozco personas que han dicho, hoy dejo la droga y efectivamente, pues han dejado la droga, ¿sí? Pero no es que han eliminado el defecto, es que lo han pasado hacia lo que es el otro polo. Entonces, eso de irlo dejando poco a poco, sin trabajo de muerte, pues eso es eso, uno lo va reprimiendo el defecto poco a poco, ¿sí? Hasta tanto, pues uno se pasa a lo que es la polaridad abstemia. Ese defecto está ahí y en esa polaridad abstemia pues también se alimenta y en cualquier momento puede que sea en esta existencia o puede que no, puede que sea en otra existencia, pues ese defecto se pasa a la polaridad activa y eso lo vamos a aprender incluso cuando estudiemos la conferencia 29 que nos habla acerca de la ley del péndulo, de cómo pues, pues todo, absolutamente todo es dual y hay una pendulación entre un lado del péndulo y el otro lado hasta tanto se llegue a un equilibrio, que es donde se manifiesta la conciencia. Y a ese equilibrio se llega a través del proceso de muerte psicológica. Hay que comprender tanto la parte activa como la parte pasiva, ¿sí? Entonces, pues tú hiciste ese proceso donde ibas dejando poco a poco, consumiendo, y lo ibas dejando poco a poco, ¿no? Ahí ibas como acostumbrando al cuerpo a, pues, no ir teniendo esa sustancia. Pero, ¿dónde está, por ejemplo, la sabiduría que se tiene que sacar de ese defecto? ¿Dónde está, por ejemplo, la sabiduría en torno a las estrategias que utiliza el yo, a cómo el yo pues se manifiesta a través de mis centros? Bueno, y todas esas cosas que forman parte de la sabiduría que el defecto pues tiene atrapado, ¿no? Y luego pues a trabajar también la parte de lo que viene siendo la parte abstemia, ¿no? También sacar la sabiduría de allí. Patricia nos dice, hola, buenas, muchas gracias por compartir esta hermosa enseñanza. Sabes, quiero contar mi experiencia. Cuando tenía 15 años, conocí un chico que era drogodependiente y pues no lo sabía y estuve compartiendo con él un tiempo, con una relación y probé varias sustancias lícitas, entre ese el hongo, bueno, ilícitas. eh, o el hongo alucinante y caí en una sobredosis de droga. Fue fuerte, mi vida ya no es igual, me cuesta relacionarme con la sociedad, tener amigos, trabajo fijo. Hasta hoy tengo 27 años sin consumir droga, gracias a Dios que me sanó y puse de mi parte y tomé la decisión de dejar las drogas. Quisiera estudiar, pero me ha costado actualmente, tomo ácido valproínico de por vida. Quiero curarme y ser una persona totalmente normal. Bueno, pues aquí pues hemos explicado cómo podemos hacer ese proceso de trascender, ¿sí? Estos defectos. Y es lo mismo que le comentaba al compañero anterior. Uno puede decir, no, ya yo dejé las drogas, ya yo no la consumo, pero la realidad es que no ha habido un proceso de muerte del defecto, entonces ese defecto pues está por ahí. Entonces es una especie de supresión que uno hace del defecto. En este caso, motivada incluso por esa situación en la cual te viste tan grave que incluso pudiste hasta haber perdido pues la vida, ¿no? Sí, así funciona pues la ley del péndulo, de la cual vamos a aprender más, un poquito más adelante, ¿sí?
Emilio nos dice, lo primordial es tener el lema o voluntad para deshacerse de tan nefasto vicio. Sí, claro, tener voluntad. El tema es que cada vez que uno alimenta un defecto psicológico, uno le da fuego. ¿Sí? Entonces llega un momento que uno le ha dado tanto fuego que es ahí donde está el vicio, uno se hace totalmente dependiente y pues no tiene ninguna voluntad, ¿no? Entonces ahí es donde nos ayuda pues la ley divina, ¿no? De Nadir nos dice, conozco una persona que es muy especial para mí y tenía alguno de estos vicios y en ese momento la veía de una manera muy distinta. Y a hoy que no tiene ninguno de esos vicios me di cuenta que es una persona realmente maravillosa. Bueno, eh, pues sí, sí, pero bueno, sí conviene que les recuerde que cuando uno está consumiendo drogas o alcohol se inhibe la personalidad. ¿Sí? Entonces salen esos defectos que uno tiene de forma cruda, porque la personalidad viene siendo como un colador de yoes. Entonces, pues no es como que uno no tenga esos yoes, sino que es por personalidad, pues uno no deja que se manifiesten. Entonces ya cuando uno está en consumo, que no está la personalidad, pues ahí salen cosas feas que pues están en nuestra psicología. Pero obviamente si uno trabaja todos esos yoes, pues ahí surge la esencia, surge la conciencia, que sí es verdaderamente pues maravillosa, ¿sí? Todos nosotros pues, digámosle así, tenemos una esencia, una conciencia que está atrapada, que si uno la libera, pues nos convierte en esos seres autorrealizados, maravillosos y poderosos. Julián nos dice saludos desde Colombia, gracias por sus bendiciones. Yo lucho con la masturbación, me es muy duro no caer en la tentación. Desde que veo las conferencias he notado que mi yo de la masturbación es más fuerte. Bueno, pues aquí tenemos otro vicio, ¿sí? Lo que es la masturbación, la pornografía, la fornicación se vuelve un vicio, se vuelve una droga. La masturbación se vuelve una droga, ¿no? Esos niveles incluso de hormonas que se liberan cuando la persona se masturba hacen a la persona dependiente a esos químicos. Todo ese fuego, esa energía que se le da a ese defecto, pues obviamente los vuelve una droga y nos esclaviza, ¿no? A la masturbación. Entonces, ¿cómo uno trabaja pues la masturbación? Bueno, pues los pasos que estábamos dando para estos dos defectos que estamos trabajando, de los cuales estamos hablando hoy en día, pues también nos sirven para cualquier defecto psicológico, porque estuvimos hablando de la muerte psicológica, ¿sí? Estábamos hablando de la autoobservación, de la comprensión y la petición de muerte hacia nuestra Madre Divina. Es el mismo paso, ¿sí? Bueno, son los mismos pasos, es el mismo procesos, es la misma, bueno, es la muerte psicológica que vamos a estar aplicando para esos defectos. Y claro, en caso de que pues la masturbación se haya convertido en un vicio tal que uno pues no pueda definitivamente en contra de ella, no tenga ninguna voluntad, pues también podemos hacer una negociación con la ley divina para que nos ayude con ese defecto, ¿sí? Y pues es normal que cuando nosotros venimos a este conocimiento, pues los yoes se nos revolteen, se pongan más necios, porque ellos saben que con este conocimiento, pues les puede llegar a ellos, si uno lo pone en práctica, pues la eliminación total, ¿sí? Entonces, pues nos presionan por todas partes. Pero si nosotros le ponemos la voluntad y hacemos el trabajo que tenemos que hacer, pues vamos a eliminar a todos esos yoes. Uno ve un yo algo así grande, enorme, incluso en el astral. Uno en un principio cuando no los ha trabajado los ve gigantes, pero los yoes están compuestos por pequeños detallitos. Entonces cuando uno comienza con el proceso de muerte a ver y eliminar esos detallitos, pues el yo se va poniendo cada vez más chico y uno se lo muestran a uno en el astral hasta el punto donde pues uno ve al yo de su tamaño y luego lo va viendo hasta más pequeño, ¿no? Y eso pues por el trabajo que uno le va haciendo de muerte, ¿sí? Entonces, yo es que muy grandes, todos ellos compuestos por detalles. Si uno puede eliminar un detallito, pues puede eliminar el yo completamente, porque están compuestos de detalles, ¿no? Juan Carlos nos dice, hola, el beber alcohol o no es una decisión de conciencia. Mi padre maltrataba a mi mamá y al ver eso, por decisión propia dije que no quería ser igual. Gracias por la conferencia. Bueno, Juan Carlos, mira, el tema es que
ahí entra la parte pasiva del yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú veías a tu papá maltratar a tu mamá, veías a tu papá bebiendo, eso te generaba un miedo, eso te generó pues una repulsión, ¿sí? Tú puedes decir, no, yo no quiero ser igual. Entonces ahora pues tu personalidad se va a crear en torno a eso. Ah, no, yo no voy a ser igual, yo no voy a consumir alcohol. Entonces ahí lo que se está manifestando es la parte abstemia del defecto. Entonces, no es que no se tenga el defecto, es que se ha desarrollado la parte pues abstemia, que no está basada, digámosle así, en una conciencia, ¿sí? Sí, vamos a decir en un concepto bueno, pero no en una conciencia, sino más bien en el miedo que se generó, en esa, digámosle, ese dolor al yo ver a mi mamá sufriendo y así por el estilo, ¿sí? Mm, bien, por aquí nos dice Emilio, así es, pero no deja de ser un defecto psicológico. Ah, bueno, es una respuesta. Emilio nos dice, en el camino por la vida del ser humano, el ser humano lo desconoce todo. No sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni cuál es la finalidad de nuestra existencia. Bueno, Emilio, esto está un poquito largo, la verdad. Si quieres, no sé, pues como pues detallar, o sea, resumirlo un poquito, porque la verdad pues sí está como un poquito largo. Um, pero pues veo por aquí que es como un escrito, creo que de Samael y así por el estilo. Bien, vamos a ver si por aquí tenemos... tenemos pues otras preguntitas. Vamos a ver por acá. Si en las demás páginas tenemos otras preguntitas con respecto a este tema. A ver. Bien, un segundito por acá para ver si tengo más comentarios. Veo que por aquí no. Vamos a ver por acá. Bueno, compañeros, entonces veo que no tenemos más comentarios con respecto a este tema. Solo me resta agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado, por sus aportes, por sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, pues nos despedimos. Les deseo feliz resto de la noche y pues nos seguimos viendo en las actividades que pues, bueno, que ya se darán en la próxima semana entrante. ¿Sí? Feliz resto de la noche y bye bye.